Tirar por la borda el último intento, solo para ver si flota o se hunde. Abstracto, de Elvira Sastre. Muchas veces me cuestioné a mí mismo qué debía hacer ante una situación. Si realmente yo quería volver a intentarlo, volver a enfrentar mis miedos, a intentar superarme una vez más, o simplemente dejar todo como estaba. Y por eso me gustó compartir al inicio este pequeño poema de Elvira Sastre, El último intento. Cuando esté en el agua veremos si flota o se hunde. Pero, ¿sabes qué? ¿De qué me sirve arriba del barco? Supongamos que yo tengo salvavidas. Capaz que algunos andan, capaz que otros no. Pero al menos en el agua voy a saber cuál es el resultado. Si los tengo en el barco no me sirve de nada la duda. Y decidí muchas veces que era mucho mejor fallar, equivocarme, a quedarme con la duda de qué habría pasado si. Obviamente estoy hablando no de fallar en cuestiones en las que podría estar haciéndome daño a mí o a alguien más, sino en intentar hacer lo mejor de mí, en dar mi mejor esfuerzo. Y a veces a uno lo critican mucho por eso, por haber intentado tal cosa, por haber hecho tal otra. Pero lo intenté. Fui a un examen y desaprobé, pero fui. La mayoría no se presenta. Llamé a alguien porque tuve una mala sensación de algo que le podía pasar a esa persona. Capaz está lo más bien. O tal vez pude haber evitado una situación posible, una tragedia. Y lo digo desde experiencias que he vivido. Los intentos son para eso, para tirarlos por la borda y ver si flotan o se hunden. Las oportunidades son para aprovecharlas y ver qué resultado tenemos. Hay oportunidades que se nos presentan que son malas, desde ya. Obviamente por ahí no vamos a entrar. Pero las que podrían tener un resultado benefactorio, bueno, positivo, que suma o multiplica para nuestra vida o la de los demás, hay que intentarlo, valga lo que valga, cueste lo que cueste. Si no funciona, bueno, habrá que volver a intentar con algo diferente. Y si realmente es útil, genial, funcionó, valió la pena el esfuerzo. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a realmente aprovechar esas oportunidades, a darles un uso o un sentido, o simplemente nos quedamos ahí esperando a que la oportunidad se dé por sí misma? Sí, como decía la otra vez, ¿cuántas veces nos quedamos aprovechando, esperando, mejor dicho, el momento de que las cosas pasen? El mejor momento para que ocurran. Ese momento no llega nunca. El momento lo creás vos. El día que decidís hacer que pasen. La decisión es de uno. De mi propia voluntad de decir, esto que yo quiero hacer, ¿cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Hoy, mañana? Siempre. Siempre soy. Entonces, ¿tenés miedo? No tengas miedo. Sentís que te vas a decepcionar, a frustrar, que te va a doler, y capaz que sí, pero es preferible eso
a que todo el resto de años que te quedan por delante de vida te sigas preguntando qué habría pasado si. Es horrible esa duda. Yo la tuve. La tuve en una ocasión, por ejemplo, en la que me quedé hasta tarde en la computadora trabajando, como estoy hoy acá. Y empecé a encontrar muchas cosas en algunos discos, en algunas memorias viejas que tenía, cosas de la escuela, de años. Y entre esas cosas encontré un archivo que me hizo acordar mucho a un compañero, que es uno de los pocos amigos que tuve en la secundaria. Y cuando lo vi dije, lo voy a escribir, se lo voy a mandar, pero eran como las 3 de la mañana. Y él hace poco había tenido una hija y yo dije, no da que le mande esto. Capaz que lo ve, como capaz que no. Capaz ni le suena el celular. De hecho, él muchas veces no tenía teléfono porque se le rompía todo el tiempo, lo perdía, no tenía crédito. Entonces, en el mejor de los casos, ni siquiera lo molestaba y lo iba a ver al día siguiente. O tal vez lo recibía esa misma noche. ¿Cuál es el problema o cuál fue la situación en medio de todo esto? Que yo finalmente, después de pensar como media hora dando vueltas entre sí y no, al final no le mandé nada. Decidí no hacerlo. Y al otro día a las 11, era un domingo a las 11, yo estaba en la casa de otro amigo recibiéndolo de un viaje. Y veo en Facebook una publicación de otro amigo del que yo había estado pensando la noche anterior, lamentando su muerte. Resulta que esa noche se suicidó. Esa noche o esa mañana, en la madrugada, no sé bien a qué hora. Tal vez cuando yo pensé en escribirle ya lo había hecho. Tal vez si yo le escribía no hacía ningún cambio porque ni teléfono tenía. O tal vez si le hubiera escrito habría hecho la diferencia. Tal vez él me habría contestado y habríamos conversado y me habría contado o no lo que estaba a punto de hacer. Pero se habría distraído y no lo habría hecho y tal vez hoy estaría con nosotros. Y por bastante tiempo hasta me persiguió una especie de culpa de qué habría pasado si yo hubiera escrito a él esa noche. Como digo, tal vez lo habría evitado, como tal vez no habría cambiado absolutamente nada. Pero la próxima vez prefiero escribir y no quedarme después con la duda. Obviamente que en algún momento lo superé. Ya no tuve ese problema, esa duda con respecto a él o esa carga. Él tomó la decisión que tomó y yo no fui responsable de eso. No tuve una culpa en eso. Y lo lamenté muchísimo porque era mi amigo. Pero me di cuenta que no podía cargar con eso, en lo que yo no tenía nada que ver. Ahora, también fui consciente de que la próxima vez no quiero quedarme con la duda de qué habría pasado si yo hubiera hecho lo que inicialmente había pensado. Entonces, esas son las oportunidades que hay que muchas veces aprovechar. Las que tenemos miedo capaz de lo que vaya a pasar, pero es mejor tomar un poquito el riesgo, afrontar el miedo, la duda, la incertidumbre, que quedarnos con la incógnita durante toda la vida. Y quiero compartirles un poema de Hermann Hesse titulado La belleza, que me gustó por un detalle que voy a mencionar después de compartirlo. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mira. Los más brillantes amaneceres, los más románticos atardeceres, los paraísos más increíbles se pueden encontrar siempre en el rostro de las personas queridas. Cuando no hay lagos más claros y profundos que sus ojos, cuando no hay grutas de las maravillas comparables con su boca, cuando no hay lluvia que supere a su llanto, ni sol que brille más que su sonrisa. La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla.
la belleza son dos mitades, dice Hermann Hesse. Depende una mitad del paisaje, de cómo se construye, de cómo se compone, de sus colores, de sus aromas, de sus formas. Y la otra mitad depende de la persona que la mira. Me fascinó. Porque muchas veces juzgamos a los demás por lo que él es el otro. Tanto a personas, circunstancias, momentos, lugares. Y no nos miramos en nosotros mismos qué parte tenemos en eso que estamos criticando. Como en esta historia que contaba recién. Tal vez yo podría haber hecho una diferencia en esa historia. En una ocasión, hablando sobre esto mismo, mi abuela se acercó, se sentó conmigo. Yo había ido a visitarla por su cumpleaños. Y ellos estaban decidiendo vender una casa, mis abuelos. Una casa que compraron cuando yo tenía más o menos 4 años y que siempre, todos los veranos, todos mis primos, mis tías, nos reuníamos en ese lugar. Era una casa en la playa y toda la familia nos reuníamos en ese lugar para compartir, para celebrar las fiestas, para celebrar cumpleaños, porque mi cumpleaños y el de mi prima es en enero. Entonces caían los dos ahí. Y era una casa que en el primer momento capaz no era linda. Era una chocita. Pero después fueron arreglándola. Y más allá de si era una chocita o si después era una casa más bonita, siempre tuvo un valor emocional. Siempre fue un lugar mágico, digamos, un lugar especial para todos. Era el momento en el que quizá muchos anhelábamos poder ir y compartir ahí. Y cuando mis abuelos decidieron vender esa casa, muchos años después, más de 20 años después de haberla tenido, varias de mis tías y mis primos se enojaron con ellos porque estaban tomando esa decisión, que la tomaban por diferentes motivos totalmente justificados. Y mi abuela se sentó conmigo y me preguntó qué pensaba yo. Y yo le fui sincero. Y le dije, ustedes tienen que hacer lo que es mejor para ustedes, que ya tienen más de 70 años hoy. La compraron cuando tenían 50, obviamente no es la misma realidad. Pero además, le digo, yo entiendo que los demás se enojen porque sí, compartimos. Es una lástima, es bonita la casa, el lugar. Pero yo creo que el valor no está en la casa. O sea, no está en el lugar geográfico, está en el lugar temporal, digamos. Está en el lugar cronológico, está en el lugar emocional. Porque para mí la casa, si voy hoy, capaz hasta me aburro ahí. No sé qué hacer, porque hoy ya yo estoy trabajando, mis primos trabajan, mis tías trabajan. Capaz si voy yo una temporada y después otra temporada va mi primo porque nunca coincidimos. Y si vamos todos juntos, la pasamos bien. Y obviamente no es como antes, pero la pasamos bien. Y le dije a mi abuela, yo creo que si es tan linda la casa, es por el recuerdo de los momentos que vivimos ahí. Hoy en día nadie la valora como antes, porque nadie comparte como antes ahí. Entonces, venderle la casa. Es preferible que estén en otro lugar en donde podamos reunirnos todos otra vez y que quizá podamos volver a juntarnos todos otra vez en ese lugar, a que sigan teniendo la casa que para ustedes con 70 años sigue siendo, hoy en día es un problema, es una carga, y donde nunca podemos reunirnos, entonces siempre están ustedes solos. ¿Y cuál es el fin de que estén solos ahí, abandonados, digamos, porque encima quedaba apartada la casa de la ciudad? Mejor venderla. Es una lástima, sí, pero no por la casa. ¿Qué me importa la casa? Me importan los recuerdos.
Me importa la vez que estábamos ahí con mis primos, con mi hermano, con mi papá y nos ayudaba a armar barriletes con bolsas de consorcio, ramas y cintas de cassette. Eso es lo lindo de esa casa. Es lo lindo de esa casa cuando venía mi tía, la que nunca podía venir por causa del esposo, y estábamos ahí y estaban aprendiendo a manejar con la camioneta de mi abuelo que se caía a pedazos, pero ahí iban con la camioneta aprendiendo a manejar por las calles de alrededor de la casa. Eso es lo lindo de esa casa. La casa no significa nada. Entonces, muchos lugares, para todos, pueden significar grandes cosas, no por el lugar en sí. ¿Tiene una belleza propia? Sí, obviamente. Esa casa era bonita, el terreno, el lugar, la playa, la zona. Era tranquilo, era seguro. ¿Puede tener una belleza propia? Sí. Pero la mitad, y quizá en muchas ocasiones más de la mitad de esa belleza no va a depender del lugar. Va a depender del que lo mira, del que lo vive, del que pasa, del que está contemplando esa belleza. Entonces uno es parte de esa belleza que otorga el lugar. ¿En qué? En sus memorias, en los momentos compartidos. Entonces la belleza es subjetiva, como el arte. Y es con el arte que logramos escribir poemas tan bonitos como este. Entonces, aprende a contemplar la belleza, no solo de lo que tus ojos ven, sino también de lo que tu corazón siente. Eso es lo mejor que puedes hacer para aprovechar la belleza no solo del lugar, sino de cada momento. La próxima vez que estés en un lugar bonito, pensá por qué es bonito. Si por el lugar o por la compañía y el momento que estás viviendo. Y guardá ese momento cada día atesorado en tu corazón.